Efectivamente, vamos con el Migranálisis con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, un proyecto independiente dedicado a la investigación, capacitación y divulgación sobre migraciones. Es egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de la Frontera Norte, ha participado en diversos proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, ha sido docente universitaria en Tijuana y Nogales, además ejerció el periodismo durante una década. Lorena, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto saludarte también y a toda la audiencia de mi radio. Oye, pues un tema que preocupa en este momento sin duda con tantos cambios que hemos vivido, nos ocupará justamente en el Migranálisis del día de hoy, que pues son todos estos desplazados que están en busca de asilo, pero lo que están viviendo también, Lorena, en nuestro país, ¿no? Así es, David. Dentro de los flujos mixtos que atraviesan México, esperando cruzar a los Estados Unidos, se encuentran miles de mexicanos y extranjeros con necesidades de protección internacional que hoy ven más inalcanzable su búsqueda de refugio. Así que en este Migranálisis vamos a explicar cuáles son los escenarios que enfrentan los buscadores de asilo que están en este momento atrapados en México. Y comencemos por el tema de las citas a través de la aplicación CBP One, David, que fueron canceladas desde el primer día de la administración de Donald Trump y que en 2 años estas citas permitieron el ingreso a través de la frontera con México de más de 936.500 personas hacia Estados Unidos con un parol humanitario, siendo la mayoría de beneficiarios de Venezuela, Cuba y México. Este sistema de citas, por supuesto, ya era objeto de crítica porque operaba como un muro digital, ya que su fin era que las personas no pudieran acudir directamente a la frontera terrestre a pedir asilo, sino que les obligaban a pasar por un proceso previo a través de la aplicación, a esperar durante largo tiempo por sus citas, a enfrentar otras limitantes tecnológicas para así recién poder entrar por la frontera de manera regular. Pero al menos había esta opción, David. Y antes de esta estaban las famosas listas de espera y el programa Quédate en México, todos estos programas también cuestionables, porque en los hechos dejaba a las personas aguardando en territorio mexicano en condiciones poco seguras y vulnerables. Pero digamos que entre todos los intentos por limitar el derecho al asilo que se han estado viendo en los últimos años, el panorama actual pues empeoró. No solo se cerró la llave a través de CBP One para una vez dentro de los Estados Unidos iniciar un proceso de asilo, sino que también mediante orden ejecutiva se suspendió el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos por 90 días para analizar si este programa se alinea con los intereses del país. Entonces, actualmente, solicitar refugio y asilo en Estados Unidos está detenido. Y esto trae varias complicaciones dependiendo de la situación en que están los potenciales refugiados o asilados. Solo para dejarlo claro, David, en Estados Unidos hay diferencia entre solicitar refugio y solicitar asilo. Esta diferencia tiene que ver no con los motivos, sino con el lugar donde haces esta solicitud. Para solicitar el estatus de refugiado, la persona debe estar fuera de los Estados Unidos y demostrar que es perseguida en su país o que tiene temor justificado de ser perseguida por razones de raza, nacionalidad, opinión política o por pertenecer a un cierto grupo social. Estos casos de refugio se suelen tramitar a través de la ACNUR o a través de embajadas de los Estados Unidos. El asilo, en cambio, se tramita por los mismos temores o persecuciones que he mencionado, pero ya estando físicamente en los Estados Unidos y dentro del primer año de estancia allí. De ahí que pisar suelo estadounidense a través de aeropuertos o desde una frontera terrestre, en teoría te daba la posibilidad de acceder a este derecho a solicitarlo, pero esto último es lo que se ha buscado de distintas formas frenar y ha afectado a muchas personas que atraviesan México y podrían calificar para asilo. Con el parol, digamos que entraban parejo personas que realmente necesitaban protección y a su vez migrantes económicos que si no pueden sustentar sus casos pues terminan fuera. Pero digamos que se ha intentado limitar el acceso al asilo y ahora está prácticamente detenido, David. Sí, y fíjate que es muy triste porque con todas las barreras y todo lo que se ha vivido con el CBP One, y bien lo explicabas, ¿no? Pues hay desplazados que no tienen un teléfono inteligente, no tienen acceso a tecnología, y aquí los activistas los ayudaban. Lamentablemente en los últimos días, Lorena, te comento así súper breve, han seguido llegando algunos desplazados que tal vez por la barrera del idioma
traían su cita, pero no sabían que CBP One para esto había desaparecido, que habían cancelado todas estas citas para solicitar asilo a los Estados Unidos y muchos de ellos, por ejemplo, haitianos. Entonces, por eso muchos creemos, aunque no lo hemos podido corroborar, que ahí la barrera del idioma tuvo que haber jugado algún papel para que, pues, todavía, te digo, hace algunos días llegaban pensando que todavía tenían su cita y se encuentran con una situación todavía más desesperante de la que ya han llevado durante su trayecto. Sí, David, tal como señalas estos casos, pues todas estas limitantes que de por sí ya existían cuando CBP One estaba vigente, las barreras idiomáticas, barreras tecnológicas, el no contar a veces con un teléfono inteligente, acceso a internet óptimo, ya eran pues barreras, ¿no? Se requería pues asistencia y ahora pues imagínate con esta situación hasta claro, estos casos que mencionas, ¿no? De personas que ni siquiera estaban enteradas de la cancelación. Y esto pues deja un panorama bastante complicado, porque tenemos pues dos poblaciones, digamos, armando dos grandes bloques que están siendo afectadas. Por un lado tenemos los mexicanos desplazados internos que están atrapados en su propio país, David. Hay todo un tema con ellos, porque en buena parte son personas que escapan de violencia perpetradas por grupos criminales o por violencia doméstica o de género. Estos casos de mexicanos, digamos que con un buen acompañamiento legal, podrían ser sujetos de asilo, aunque la legislación de Estados Unidos no considera la violencia criminal o doméstica entre los motivos para ser elegible. Depende mucho del caso y de la pericia de los abogados para armar estos casos de violencia, ligándolos a alguna de las 5 causas que Estados Unidos considera admisibles. Pero con la eliminación del proceso de CBP One, estas personas quedaron atrapadas dentro de México y esto suele invisibilizarlas porque prácticamente son mexicanos que se movieron de un estado a otro y entonces no se les toma asunto porque como ciudadanos mexicanos se supone que gozan de los derechos que confiere el Estado a sus connacionales. Entonces no hay desde la visión del Estado una urgencia por atenderles, aunque sabemos que su vida corre riesgo. Se sabe de personas y familias completas que han huido de algunas zonas de México que terminan siendo relocalizadas por sus persecutores en ciudades fronterizas. Entonces, ¿qué alternativas tienen? Intentar cruzar de forma irregular a los Estados Unidos, aunque se castiga al entregarse por la frontera, salvo excepciones que como el tema de ser menor de edad o ser víctima de trata o de tortura. Y esta desprotección en su propio país, la verdad es que hace que sean blancos de muchos riesgos, ¿no? O que vivan con temor o escondidos sin poder rehacer sus vidas de forma más óptima. No es fácil, por supuesto, ganar casos de asilo en los Estados Unidos, y mucho menos sin acompañamiento legal. Hay una alta tasa de rechazos a mexicanos solicitantes de asilo, pero el derecho de al menos salir de las fronteras de tu país y ponerte a salvo del riesgo que estés corriendo e intentarlo, pues se está coartando al ponerle trabas para pisar suelo estadounidense a estas personas con la premura que requieren estos casos, David. Claro, y me imagino que el otro gran grupo del que nos vas a hablar, pues es de los extranjeros, de quienes no son mexicanos, pero están en nuestro territorio, también en muchos de ellos en situaciones muy parecidas de las que acabas de narrar, de los que sí son connacionales. Sí, David, con los desplazados internacionales la situación es incluso todavía peor, porque prácticamente están en un limbo. Muchas personas que tenían citas de CBP One o que esperaban que les salgan y quedaron varadas en ciudades fronterizas o en el centro del país, ahora están en la disyuntiva de no saber qué decisión a corto plazo tomar. Si quedarse en México, en dónde quedarse o qué hacer, ya que muchas no pueden volver a sus países por representar un riesgo para sus vidas o ser perseguidos políticos y también no cuentan con documentos para su estancia regular en México, porque llevaban meses, incluso más de un año en el país queriendo pasar con parol. En los casos puntuales de personas que por sus condiciones podrían calificar para la protección internacional, la condición indocumentada en México está llevando a varios a intentar solicitar la condición de refugiado en México, y se ha visto las oficinas de la Comar en los últimos días llenas de personas buscando esta opción, pero aquí entra otra situación, David, y es que el reglamento de Comar señala que las personas deben acercarse dentro de los primeros 30 días de haber ingresado a México para iniciar un trámite de refugio. Como sabemos, muchos sobrepasaron hace bastante tiempo estos 30 días porque tenían intención de ir a Estados Unidos. Y tampoco es que mientras esperaban en México por la cita de CBP One, podían meter solicitud ante la Comar porque el temor de muchas personas era que
En el eventual caso de que lograran pasar con parol a Estados Unidos, si se llegaba a saber que pidieron la condición de refugiado en México, se les podía afectar su proceso en los Estados Unidos. Entonces preferían pues no hacerlo y o si se presentaban al inicio ante la Comar, mejor abandonaban el trámite en la mitad del camino con la esperanza de cruzar. Cabe señalar de ahí también que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México señala que una persona refugiada en México es aquella que tiene temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no tiene la protección de su país, o que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Aquí vemos que hay más opciones para ser considerado refugiado en México, a diferencia de en Estados Unidos, donde el tema de violencia no se lo incluye, pero las personas deberían tener el derecho a elegir en qué lugar pedir refugio y en qué ese lugar donde lo van a hacer realmente se sientan seguras. ¿Qué va a pasar con estas personas? Se buscará devolverlas a sus países, se les dará la opción de algún tipo de visa humanitaria en México. ¿Qué opciones tienen? Hay lugares a los que no pueden volver porque sus propios países les niegan la posibilidad de sacar pasaportes para viajar de regreso y hasta se les considera traidores a su patria, como tenemos en los casos de Nicaragua o en ciertos casos de Venezuela. Sí, y justo activistas aquí nos dicen constantemente, les preocupa mucho el tema de las deportaciones de Estados Unidos por casos como el de Venezuela. Y decías hace unos momentitos, Lorena, muchos, como podrían resolver alguna de estas situaciones, podrían ser a través de esquemas jurídicos, pero con expertos en estos temas, pero si abrimos la fotografía al esquema más amplio, cómo tratar el tema de que Estados Unidos está negando este derecho, este acceso al asilo, pues de entrada aquí, por ejemplo, en nuestra frontera, ¿no? Que sería uno de los muchos ejemplos. Bueno, existen ahorita intentos por frenar o dar marcha atrás a esta disposición de cerrar pues la medida de intentar solicitar asilo, ¿no? Y tenemos el caso de la Unión Africana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, que junto a otras organizaciones que operan en los estados de Arizona y Texas, presentaron el lunes pasado una demanda ante un tribunal federal en Washington en contra del gobierno de Estados Unidos, alegando que las restricciones al asilo que se han dado en esta administración, en lo que lleva, el poco tiempo que lleva esta administración, son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la guerra y la persecución. Textualmente en esta demanda, o al menos los abogados que han comentado esta demanda, han dicho que la decisión del gobierno es tan ilegal como sin precedentes, al afectarse el derecho al asilo no solo a adultos solteros, sino también a familias. Ya sabemos en la frontera cómo han llegado cantidades de personas, pues familias completas, de distintos grupos de edad y distintas vulnerabilidades, entonces esto es lo que están ellos pues aduciendo. Además, los activistas dicen que el derecho a solicitar asilo está consagrado en la Ley de Inmigración de Estados Unidos y que la proclama del gobierno de Trump de considerar la inmigración una invasión es una justificación falsa para bloquear este derecho. Así que han dicho que este es un ejemplo extremo de extralimitación presidencial. Habrá que ver cómo opera la pelea ya a nivel ya de tribunales. La Casa Blanca ha evitado pronunciarse hasta ahora sobre esta demanda y pues el asunto es que sigue pues en vilo mucha población que pudiera calificar asilo y está en este momento atrapada en México. Sí, que ni siquiera le dan la oportunidad de exponer su caso. Lorena, ¿con qué podemos cerrar a manera de conclusión o algo que nos falte decir sobre el tema del día de hoy? Sí, sería interesante analizar qué comportamiento tiene pues las solicitudes de refugio a través de la Comar. Sabemos que ya hay antecedentes, por ejemplo, cuando hubo el tema de las caravanas de 2018-2019, que muchas personas para evitar pues ser deportadas de México, porque estaban pues, en el territorio mexicano, estaban solicitando, pues, haciendo solicitudes ante Comar para obtener al menos la tarjeta de visitante por razones humanitarias y hacer que esto impida ser devueltas. Entonces, es probable que esta sea la opción
pues que se están buscando muchas personas. Habría que ver cómo se comportan las cifras de solicitudes de refugio de Comar en lo que es, pues en el próximo mes, en este mes y el próximo mes, para determinar si esto está teniendo un impacto en eso, ¿no? Y ver qué medidas toma también el gobierno mexicano con esta población que está pues en el limbo. Y por supuesto no desatender a los desplazamientos internos de mexicanos, que es otra realidad dura que requiere pues ser atendida, David. Lorena, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen miércoles. Buen miércoles, David. Muchas gracias y bonito día para toda la audiencia. Gracias. Es la doctora Lorena Menea Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil.